No, no escucho. No escucho. Es que lo puse en mood. Lo puse en mudo, pero me puse en mudo yo y se supone que le iba a poner en mudo a ustedes. Pero bueno. No, yo, cada uno se pone en mudo. Yo ¿Ah? no pasa nada. Yo aquí me Ustedes se pongo ponen en muda, mute. cada uno. Sí, ustedes se ponen en mute, por Esa. favor. Ok. Ok, listo. Voy a empezar, dice. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu or, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será vista su cabot sobre ti. Padre eterno, te presentamos esta clase el día de hoy. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por permitirnos aprender de tu palabra el día de hoy. Que seas tú a través de mi boca compartiendo y enseñándonos. Queremos conocerte y conocer tu palabra de una manera más intensa y más personal, y te damos gracias por eso. Amén. La puse en mudo porque empezó a chillar un perro aquí, fuerte, para que no escuchara. Ok, la paracha de hoy se llama Mispatín, ¿sí? Es Éxodos 21 hasta el 24. Ahora, esta es la manera que empieza la paracha. Dice así: Mishpatim generalmente es traducido como leyes. Y cuando vemos el significado en la parte de abajo de la Taná que nosotros tenemos, dice, Mishpatim significa juicios, mandamientos, preceptos, ordenanzas o leyes. O sea que recuerde que en hebreo muchas palabras nosotros no las podemos realmente agarrar el significado perfecto que tiene, porque la palabra mishpatim tiene un significado más amplio. Y por eso, pero en general se traduce como las leyes. Y así empieza el capítulo 21. Dice, estos son los mishpatim que pondrás ante ellos. Entonces, estoy empezando solamente con la primera partecita. Y creo que me voy a quedar aquí porque vamos a ver lo siguiente. Inicialmente las escrituras no fueron escritas en capítulos. Vamos a tener en cuenta esto. Las escrituras no fueron escritas en capítulos, ni en versos, ni nada de eso. Fue 13 siglos después de Yeshua. Escuche, 13 siglos después de Yeshua, cuando el arzobispo Canterbury, Stephen Langton, vio la ventaja de romperlo en pedazos para poderla estudiar más fácilmente. Y como 200 años más tarde después de eso, un rabino hizo algo similar, pero con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué les estoy? Todo esto tiene un sentido. La palabra inicialmente no fue escrita en capítulos ni en versos, sino que era seguido. De hecho, entonces, el capítulo 21 de Éxodos va seguido con el capítulo 20 va seguido con el capítulo 21 y va seguido con el capítulo 22. No está separado como está aquí, porque yo le
piensen en lo siguiente. Ustedes leyeron esta paracha, ¿cierto? Generalmente nosotros hemos escuchado de los 10 mandamientos, ¿cierto que sí? Pero hasta ahí, cuando ustedes leyeron estos capítulos, muchas de ustedes no estaban familiarizadas con lo que ahí dice, ¿cierto? Con lo que dice en el capítulo 21, 22, 23, no estaban familiarizados. ¿Por qué? Porque eso es algo que a nosotros nunca nos han enseñado ni se nos han hablado. Lo único que la iglesia siempre decía era los 10 mandamientos que son y que son que nos aplican a nosotros y que le aplican a la iglesia. Pero esto que ustedes vieron ahorita, que leyeron esta semana de la paracha, muchas cosas que ustedes leyeron, y yo me imagino que todo lo que ustedes iban leyendo, ustedes decían, bueno, a lo mejor, pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque son cosas que vienen ahí seguidas de lo que el Eterno le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo. Ahora, es por esta razón, por esta división, por esta tipo de divisiones que se hizo, que la iglesia gentil ha creído que el Éxodo 20 y Éxodo 21 van desconectados. Por lo tanto, no hay una asociación entre los 10 principios básicos con todo lo que después los mishpatim que el Eterno empieza a decirles al pueblo de Israel, los reglamentos que van a venir a través y que es lo que se llama la Torá. Por eso ese es el concepto que creemos que la Torá fue abolida, porque todo eso después de los 10 mandamientos, todo eso nosotros no nos han enseñado y nos dicen que no es relevante para nosotros. Entonces, vamos a ver, como vieron ahí al principio, el capítulo se llama Mishpatim, Mishpat, sí. Vamos a ver, antes de entrar a estudiar este capítulo, a mirar bien para tener un entendimiento de lo que hay ahí, hasta qué punto realmente eso es relativo e importante para nosotros. Vamos a mirar realmente el concepto de Mishpat y el concepto de Sedek. Mishpat, algo así como mandamientos, y Sedek como justicia, algo así. Vamos a ver esos dos conceptos principalmente para poder tener un entendimiento de lo que todo esto que viene aquí, todo esto que que nos tocó leer y que vamos a seguir leyendo, realmente tener un entendimiento de eso. Pero entonces, recuerde, vamos a mirar el concepto de Mishpat y el concepto de Mishpatim. En eso nos vamos a enfocar. Porque si nosotros leemos esos dos conceptos y tenemos un entendimiento claro bíblicamente de lo que eso quiere decir, nos va a ayudar a tener un mayor entendimiento de la palabra, de lo que estamos estudiando, de lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, voy a mostrarles. Yo hice un pequeña, como una, sí, les voy a mostrar aquí. Voy a compartir algo con ustedes. Ok, voy a empezar. Me dicen si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Ok, entonces. Pero en blanco. Sí, está en blanco, ya voy a ponerlo. Entonces, vamos a ver cuál era el pensamiento de los hebreos en el momento en que el Eterno les estaba hablando a ellos todos estos mishpats que el Eterno les hablaba. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de ellos? Y lo vamos a contrastar un poquito con el pensamiento que nosotros en el ambiente cristiano hemos manejado para poder ver la diferencia en el pensamiento y entonces, ¿por qué los hebreos pensaban y hacían las cosas que hacían? ¿Y por qué nosotros los creyentes cristianos hemos hecho lo que hemos hecho? Entonces, vamos a ver el pensamiento hebreo primero y luego vamos a ver el pensamiento cristiano. ¿Qué pasaba con el pensamiento hebreo? Ellos prestan estamos hablando del pensamiento hebreo en la época del Antiguo Testamento, de lo que nosotros estamos leyendo en este momento. Éxodos.
Ellos prestaban poca atención al cielo o a la eternidad. Prestan atención es a la relación que ellos tienen con el Eterno en la tierra. Por lo tanto, la tumba para ellos separa a los muertos del Eterno. Ellos no veían la muerte, para ellos no había nada después de la muerte. Ellos se preocupaban en ser cortados. ¿Qué significaba el ser cortados? El ser cortados significa morir antes de tiempo. Si tú morías antes de tiempo, quería decir que moriste porque eras una persona no justa. Entonces, esa era la preocupación principal de ellos. Si tú morías joven, entonces, por eso en el Antiguo Testamento ustedes ven que dices muchas veces que deseo que tengas una larga vida, porque la larga vida significaba el favor del Eterno sobre ti. Ahora, la vida era lo único importante. Entonces, el único tiempo para servirle al Eterno era durante la vida, porque ellos no tenían un concepto de después de la muerte que va a pasar. Ellos no tenían ese concepto en la época en que estaba el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de nosotros los cristianos? La mentalidad de nosotros los cristianos es una mentalidad celestial. Es decir, que nuestra meta es obtener la seguridad eterna, ¿cierto? Un futuro eterno. Que el eterno, que nosotros podemos tener una vida después de la muerte. Esa es la mentalidad en general del ambiente cristiano. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. También vamos a mirar cuál es el concepto de salvación que los hebreos tenían y cuál es el concepto de salvación que nosotros en el ambiente tenemos. Entonces, esa es una pregunta que les voy a hacer a ustedes y vamos a ver si ustedes la pueden escribir un momentito, pensar, ok, ¿qué es la salvación? Escribirla o decirla simplemente, ok, yo creo que la salvación es porque nosotros estamos aquí creyendo en una salvación, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es la salvación? Les voy a dar unos momentitos para pensar antes de que contesten para que cada uno pueda tener su idea. Nosotros estamos aquí porque nosotros decimos que creemos que somos salvos. Bueno, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es tu concepto de salvación? Entonces, si alguien tiene una idea, la puede decir. De hecho, todos vamos a decir la idea que tengamos. Ya, yo la tengo. Diga pues, Gloria. Para mí salvación es ser libre de todo pecado, tanto espiritualmente como material. O sea, tanto lo que tengo en mi interior como intrínseco, de mis fallos como de pensamiento, ¿no? Adentro, y lo material, de mis deseos carnales, algo así como de desear algo que no es, robar y todo eso. Eso, así lo veo yo. Esa es la salvación para usted. Sí. Ok. Yuri, ¿qué crees que es la salvación? Pues yo pienso que esto refiere como a después de morir, que es como la vida eterna, o sea, seguir teniendo pues esa vida eterna que nos prometen, ser salvos. Ajá. ¿Quién nos hace esa promesa? Dios. Ah, ok. Ok. Ok, y Diana. Para mí, salvación no nomás es salvación de mi alma y de mi espíritu, ¿verdad? Y como dice Gloria, es salvación, pues, de esa vida de maldición, ¿verdad?
pero también es salvación de sanidad, ¿verdad? De las cosas del enemigo, como él dijo, esas cosas que encontraron en Egipto, no las encontrarán, ¿verdad? Pero Jesucristo para mí trajo la salvación, ¿verdad? Porque por él y por su sangre, yo estoy salva, porque hoy puedo venir adelante de Dios, ¿verdad? Porque él fue el high priest ahora, ¿verdad? So, para mí eso es la salvación y también es no nomás salvación aquí en la tierra, porque aunque no seamos de este reino, ¿verdad? Pero también es para la vida después. La vida eterna. Ok. Eterna. Muy bien. Vamos, vamos a mirar el concepto de salvación que tenían los hebreos en el momento en que el Eterno les está dando los mispad, y el concepto de salvación que nosotros los cristianos hoy en día manejamos, ¿sí? Que es importante. ¿Qué es la salvación? Pensamiento hebreo. Para los hebreos, la salvación es ser parte del pueblo del Eterno. Es decir, ¿quién es el pueblo del Eterno? El pueblo del Eterno es el pueblo hebreo. Por medio de los antepasados, por la gracia y la misericordia, el Eterno los separó a través de Abraham, Isaac y Jacob. Básicamente, ¿de qué fueron salvos ellos? Salvos de no ser paganos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a través de Abraham el Eterno los separa. Yo los he escogido como mi pueblo, ¿cierto? Entonces, eso para ellos era la salvación. ¿Y cómo ellos iban a guardar esa salvación? Esa salvación la guardaban con el pacto de Moisés, se guardaba la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de nosotros, los cristianos? Este es el pensamiento que nosotros manejamos. Es mayormente acerca de lo que sucede después de que morimos. La salvación tiene que ver con pecados, con pecados en esta vida presente, obteniendo una justificación basada en lo que otro hizo. ¿Quién es ese otro? Pues Yeshua, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tomamos como salvación. Tiene que ver con los pecados de esta vida presente, obteniendo una justificación basada en lo que Yeshua hizo. Por lo tanto, nuestra recompensa toma lugar primordialmente en el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el pensamiento de los hebreos? Los hebreos piensan, nosotros somos salvos porque somos el pueblo escogido del Eterno. Y la manera como nosotros guardamos esa salvación es a través de los mishpat que el Eterno le da a Moisés. Nosotros en este ambiente creemos que es a través de Yeshua y que básicamente sobre todo es para después que nosotros muramos, a salvación eterna, ¿cierto? Entonces, esta era la mentalidad. Mire, les acabo de mostrar la mentalidad con respecto a la salvación de los hebreos, del pueblo hebreo, y la mentalidad con respecto a lo que ellos pensaban respecto a lo que el Eterno, a la muerte, a cómo realmente era complacer al Eterno. Por lo tanto, si ustedes observan, para los hebreos, desde ese punto de vista, la obediencia era algo muy importante. ¿Por qué? Porque era ahora que estoy aquí, es donde yo puedo complacer al Eterno, porque después de la muerte se acabó. Y una cosa que ellos veían, si no eran cortados, es decir,
si tenían una larga vida, una vida próspera, era porque ellos estaban haciendo complacientes y obedientes con el Eterno. ¿Sí? Nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros lo vemos primordialmente, tiene que ver con primordialmente cuando nos vamos a ir, cuando nos vamos a morir, primordialmente con eso. Ahora, por lo tanto, nosotros, porque a nosotros la visión que se tiene mucho en general es que los hebreos son legalistas y se pegan de la ley y solamente hacen todo por ley, porque hay que hacerlo porque los ordenaron y ellos creen que la salvación está a través de obedecer los mandamientos del Eterno, pero no es así. Desafortunadamente ese es el concepto que se ha tenido respecto al pensamiento hebreo y por eso quería enfatizarlo aquí. Nosotros tenemos que entender el pensamiento hebreo en el momento en que el Eterno les está dando la palabra y por qué para ellos era tan importante complacer al Eterno mientras estuvieran vivos. Entonces, no era una cuestión de legalismo, era una cuestión de que yo no creo en un futuro, en una vida después de la muerte. El único momento en que yo puedo complacer a Dios es ahora, porque Él me ha escogido, porque Él me salvó a través de Abraham, de Isaac y Jacob. Por lo tanto, como Él me salvó, entonces yo tengo que guardar los mandamientos para mantener esa salvación. Los cristianos no. Los cristianos somos más, oh sí, cuando muramos, entonces ahí, esa es la obra de Yeshua, ¿cierto? Esa es nuestra manera en general de pensar. Ahora, la pregunta entonces es, ¿quién tiene la razón? ¿Los hebreos del Antiguo Testamento o nosotros ahora los cristianos? ¿Quién tiene el pensamiento correcto? Porque nosotros, es por eso, esa es la razón, lo que acabamos de ver aquí es la razón porque muchos creyentes hoy en día no se preocupan por obedecer al Eterno. Porque es que piensen eso. ¿Qué necesidad tengo de obedecerlo si yo ya tengo la salvación ganada porque es para el futuro, para cuando yo me muera ya? Como yo ya acepté a Yeshua, yo ya no tengo por qué preocuparme por nada de mi salvación. Entonces, cuando me muera, yo voy a ir y tengo vida eterna, entonces no me preocupo ahora por obedecer. Pero los hebreos pensaban, no, ahorita es donde yo lo debo complacer, porque después de que me muera, si ya soy cortado, ya no hay nada, ya, porque ellos no creían en nada más que eso, en esa época en que la palabra fue dada. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que eso que leímos, Éxodo 21, 22, 23, tenemos que verlo en este contexto que ellos lo están viendo. Por eso es tan importante para ellos escuchar lo que Moisés les está diciendo, cómo obedecer lo que el Eterno les está diciendo para que hagan. Pero nosotros en nuestra cultura, en el ambiente, es más. Por eso decimos, eso es de la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién tiene la razón? Vamos a seguir mirando. Ahora, les dije, para empezar, les dije, recuerda que estamos la parashá se llama Mishpatim, es Mishpat. Y les dije, vamos a mirar el concepto de Mishpat y de Sedek, porque estos dos conceptos van unidos y Mishpat es lo que estamos viendo, que es todo lo que el Eterno dijo en el capítulo 21, 22, 23 y varios capítulos. Entonces, es este punto de vista en general, por eso puse esto aquí, es este punto de vista en general que de la vida y la muerte que afecta grandemente el concepto hebreo del Antiguo Testamento, de lo que exactamente el Eterno quería decir con las palabras Mishpat y Sedek. Esa es precisamente la manera que ellos pensaban, que hace que el concepto que tenemos aquí, Mishpat, de Mishpatim y Sedek, sean conceptos que tengamos, desafortunadamente por estos conceptos,
es que nosotros no tenemos un entendimiento correcto, y el entender estos dos conceptos nos va a ayudar a nosotros tener un mejor entendimiento de lo que viene en adelante de la palabra. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno llama Mishpat? Y él da la definición en Génesis 18. En Génesis 18, ¿qué es lo que él dice que es Mishpat? Vamos a leer. Dice, a ponerla así. Porque yo he conocido para que mande sus Dice, hijos y eso. porque yo le he conocido para que mande a sus hijos y a su linaje después de él. Está hablando de Abraham. Para que guarden mis caminos con rectitud, que eso es Mishpat, los mandamientos, o sea, lo que él dice que se haga. Y justicia, Sedec, para que el Eterno conceda a Abraham lo que le prometió. Aquí está implicado la definición, un poco implicada la definición de Mishpat. Y digo un poco porque la vamos a desarrollar. Mishpat aquí envuelve guardar los caminos del Eterno. Por eso mire que el capítulo se llama Mishpatim. Y para Abraham le dice, para que guardes mis caminos con rectitud y justicia, para que el Eterno conceda a Abraham lo que le prometió. Él está diciendo, Abraham va a enseñarle a su generación mis preceptos, ¿sí? Por eso dice Mishpat y justicia de Sedec. Por lo tanto, el concepto Mishpat envuelve guardar los caminos del Eterno. ¿Y cuáles son los caminos del Eterno? ¿Cómo son establecidos los caminos del Eterno? A través del pacto con Moisés, que es lo que el Eterno empezó a hacer en el capítulo 20 de Éxodos. En Éxodos 20 le dio los principios generales que iban a envolver todos los Mishpat, los actos rectos que debían hacer para que fueran su pueblo. Y como él dice, Abraham, para que guarden mis caminos con rectitud, porque Abraham, dice, Abraham le va a enseñar a mi pueblo a guardar mis preceptos con rectitud y justicia. ¿Sí? Ahora, también nos preguntaríamos, ya dijimos de una idea de que puede ser Mishpat. Ahora, ¿qué es la justificación? O sea, Sedec, cuando se refiere al hombre desde el punto de vista del Eterno. Mire que estamos mirando desde el punto de vista del Eterno. Anteriormente, en el anterior dijimos, el Eterno en Génesis define lo que es Sedec, parte de lo que es Sedec, de Mishpat. Y aquí, ¿qué es Sedec? El hombre justo es uno en el cual la voluntad salvadora del Eterno está siendo llevada a cabo. ¿Quién es el hombre justo? Nosotros sabemos que son los creyentes. Entonces, el hombre justo es decir, un sedik, que en hebreo eso es lo que se dice, un sedik, es uno el cual la voluntad salvadora del Eterno está siendo llevada a cabo. ¿Sí? O sea, los creyentes. Esos son los conceptos. Ahora, entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos que tenemos, el hombre justo, entonces, Mishpat generalmente quiere decir guardar la voluntad salvadora del Eterno. Entonces, cuando tú agarras Éxodo 21, ¿sí? Y lees el primer versículo que dice, estos son los mishpatim que pondrás ante ellos. Es decir, estos son la voluntad salvadora del Eterno que vas a guardar. Por lo tanto, miren eso. Eso suena totalmente diferente a que a ti te digan, oh,
Éxodo 21, eso es sobre leyes simplemente. Y esas leyes no nos aplican a nosotros. ¿Ves la diferencia? Esta es la voluntad salvadora del Eterno que debes guardar. Si nosotros tenemos en cuenta el concepto de mishpat. Ahora, pero les voy a preguntar otra cosa. Entonces aquí viene la segunda pregunta. ¿Ok? La primera pregunta fue, ¿qué es salvación? ¿Cierto? Sí. Ok. Esta es la segunda pregunta. Espero que... Ok. ¿Qué es el evangelio? Van a pensar un poquito, les voy a dar un poquito de tiempo para que piensen qué es el evangelio. ¿Alguien quiere contestar ahora sí? Si tiene una respuesta. Para mí eso es la vida de Jesús, de Yeshua, Ok. ¿verdad? El evangelio es la vida de Yeshua. Ajá, es la revelación y el testimonio de él, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí en la tierra. Ok. Yuri, ¿tiene alguna idea? Pues yo he escuchado que el evangelio es el Nuevo Testamento. Ok. Y Gloria. Por los 4 evangelistas, viene a ser como la ok. parte del Nuevo Testamento. Ok. Ok. Y Gloria. Bueno, eso sí, a mí eso me coge como cortica porque No. yo- Si no tiene pero- idea, dígase. pero bueno, es el relato de la vida y la enseñanza de Jesús. Según o sea, si me preguntan, la estoy mirando acá en Google. Ok. Está Sí, bien. porque la verdad del evangelio, a mí poca información tengo al respecto. Ok. Entonces, voy a mostrarles una definición un poquito como más educada de lo que sería el evangelio, lo que es el evangelio. Léanlo. El plan de salvación revelado en la palabra del Eterno para toda la humanidad. Ajá. Ahora, piensen en eso. El plan de salvación revelado en la palabra del Eterno para toda la humanidad. Ahora escuchen. Entonces, nosotros hemos aprendido, porque yo he aprendido lo que Dayana dijo. Nosotros hemos aprendido que el plan de salvación empezó con Yeshua. Y eso es un concepto erróneo. Es una doctrina incorrecta. Porque el plan de salvación empezó en el momento en que el Eterno le habló a Abraham. Cuando en el Génesis que vimos ahorita, él le dice que él va a traer salvación a través de él. Ahora, aquí vimos que Mishpat es guardar la voluntad salvadora del Eterno, ¿cierto? Y aquí vemos que el evangelio es el plan de salvación revelado en la palabra del Eterno para toda la humanidad. Ahora,
Venga. Voy a mostrarles un versículo que hace claro que el evangelio es el plan de salvación, revelado en la palabra del Eterno para toda la humanidad, pero no empezó con Yeshua. Y de hecho, ese versículo está en el Nuevo Testamento. Es Gálatas 3, del 6 al 8. Y voy a leerlo. Dice, es el apóstol Pablo. Esto en Gálatas es el apóstol Pablo es el que está diciendo estas palabras. Y dice así, lo mismo sucedió a Abraham. ¿A quién le sucedió a Abraham? Confió en Dios y fue fiel a él, y eso le fue contado por justicia. Es decir, fue declarado sadik, ¿sí? Que recuerda que estábamos viendo esa palabra. Entonces, Sí. Estad seguros, pues, que son los que viven conforme a la fe y siendo fieles los que son verdaderamente hijos de Abraham. Pues, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros, Los que, ¿quiénes? justos. Los que viven conforme a la fe y son fieles son los que son verdaderamente hijos de Abraham. Pero además, el Tanakh, viendo por adelantado que Dios consideraría justos a los gentiles cuando viven por la fe y siendo fieles, le hablaron a Abraham de las buenas nuevas de antemano, diciendo, en relación contigo, todos los goyim serán bendecidos. Esa traducción la saqué de aquí, del Nuevo Testamento judío. Ese versículo. Ahora, nosotros siempre hemos escuchado que el evangelio son las buenas nuevas, ¿cierto? O como decían ustedes, bueno, el evangelio es lo que Yeshua hizo. Ahora, pero el evangelio le fue revelado desde un principio a Abraham. Y por eso le dijeron a Abraham, en relación contigo, todos los goyim serán bendecidos, porque la definición educada y correcta del evangelio es que es el plan redentor de salvación del Eterno para toda la humanidad. Pero ¿con quién empezó ese plan redentor? Con Abraham. Por lo tanto, es una doctrina incorrecta decir que el evangelio comenzó con Yeshua. La Torá no es la ley, es el evangelio original. Y mire que yo por eso reemplazaba mishpat con la definición que estábamos dando. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es el evangelio parte 1 y el Nuevo Testamento es el evangelio parte 2. Porque el proceso de salvación empezó para la humanidad desde el Antiguo Testamento, no con Yeshua. Yeshua nos abrió puertas a los gentiles, pero empezó con Abraham cuando él fue escogido y le dice a él, de ti formaré un pueblo y contigo yo voy a bendecir a las naciones. Y cuando decía las naciones se refería a la humanidad en general. ¿Ves lo importante? Es bien importante que nosotros sepamos en qué estamos metidos, qué es lo que estamos creyendo. Por eso yo recuerdo que ustedes al principio me preguntaban y me decían, bueno, pero ¿por qué tanto enfoque aquí en la Torá al principio? Porque es que ahí está la definición que el Eterno le da a todo lo que de ahí en adelante nosotros podemos entender. Yo aprendí así, yo lo digo para mí, yo aprendí así. Yo leo el Nuevo Testamento,
¿sí? Y cualquier cosa, si yo leo el Antiguo Testamento, cualquier cosa que la contradiga, cualquier cosa que contradiga, que yo lea en el Nuevo Testamento, yo leo en el Antiguo Testamento y yo pienso que es una contradicción, entonces este es el que está bien y yo tengo que mirar que a lo mejor está mal, es el Antiguo Testamento, o es que eso a mí no me aplica. Esa fue la manera que yo aprendí. Pero eso es una manera incorrecta de ver, porque es que todo libro tiene un principio y el Eterno se dio a conocer en el principio en la Torá. Por eso para ustedes es importante, para nosotros es importante que nosotros empecemos en la Torá, porque ahí estamos teniendo la base. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ok, ¿usted es salva? Sí, yo soy salva. ¿Salva por qué? Gracias a la obra de Yeshua, claro que sí. ¿Pero el plan de salvación empezó ahí? No, no empezó ahí. Porque toda la palabra, desde el principio hasta el fin, está el plan de salvación del Eterno para la humanidad. Porque toda la humanidad todavía no es salva. ¿Cierto que no? Y recuerde, en una parachas anteriores nosotros decíamos, recuerde que nosotros somos el Israel espiritual. Y nosotros estamos aquí, nosotros, el Israel espiritual, y la palabra dice que a los gentiles, que nosotros vamos a crear celo en los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos van a venir, ellos van a ver cómo el Eterno nos bendice a nosotros y ellos se van a dar cuenta de que falta. Y entonces van a querer llegar a Él muchos más. Ahora, al principio yo les preguntaba, yo les decía, que los hebreos tenían ciertos conceptos sobre la muerte, sobre la salvación, y que los creyentes tenían otro concepto sobre la muerte y la salvación y todo eso. Entonces yo les decía, bueno, pero ¿quién está correcto? Ellos o nosotros, ¿recuerdan? Así les dije. Bueno, realmente todos erramos. Ellos están errando y nosotros, ellos en el Antiguo Testamento erraron y nosotros erramos. ¿En qué? Al ver la salvación como puramente terrenal, porque eso es lo que los hebreos les pasaba, veían la salvación como puramente terrenal, pero nosotros la vemos como puramente espiritual. Porque ellos la ven, hay que obedecer al Eterno ahorita que estoy vivo. Y nosotros los creyentes, los cristianos hemos dicho, no importa si lo obedezco o no, de todas maneras ya soy salvo porque mi salvación es cuando yo me muera, ¿cierto? Entonces, los dos estamos errados. ¿Errados en qué sentido? No es solo esto, no es solo las bendiciones y la obediencia en la tierra, ni no es solamente las bendiciones y la salvación eterna, son las dos cosas. Y ahí es donde nosotros hemos cometido el error, porque son las dos cosas. Es, yo recibí la salvación, ¿cierto? A través de Yeshua, pero una manifestación, como dicen los hebreos, una manifestación de que yo soy salvo, es que como Él me ha escogido, yo tengo que obedecerlo. Es como consecuencia de mi salvación. Ahora, recuerden que la salvación no viene por la obediencia. Es más, los hebreos tampoco creían que la salvación viene por la obediencia, que eso es un error también que la gente cree. Los hebreos creían que la salvación venía a través de Abraham, Isaac y Jacob, porque el Eterno los escogió como pueblo. ¿Sí? Entonces, son las dos cosas las que nosotros tenemos que tener. Y por eso la Torá es tan importante para nosotros, porque los conceptos, desde ahí nosotros estamos empezando a conocer. Ok, yo soy, como dice aquí Goyim, he sido, no era del pueblo elegido, pero ahora soy del pueblo elegido gracias a Yeshua. Pero al entrar a ese pueblo, entrar como Israel espiritual, yo tengo que vivir en los mispot, en los mispat del Eterno, es decir, en los mandamientos y los preceptos que Él ha establecido. Ahora,
Yo sé que cuando ustedes leyeron, y Diana me dijo ahora que de pronto tenía inquietudes y cosas. Cuando nosotros leímos eso, nosotros a lo mejor lo leímos pensando que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ahora si ustedes lo leen, si ustedes lo volvieran a leer, ustedes tendrían una perspectiva diferente. Ahora, hay cosas ahí que no nos aplican porque son tradiciones que los judíos tenían que hacer y eran cosas que pasaban en el momento que ellos estaban viviendo. Pero lo que nosotros como creyentes debemos hacer es ver los principios espirituales que hay ahí y aplicarlos a nuestra vida, porque hay cosas ahí que nosotros no vamos a aplicar porque nosotros no estamos viviendo esa situación como ellos estaban viviendo, porque ellos estaban en el desierto, apenas iban a entrar a la tierra prometida, o sea, cosas que ellos estaban viviendo específicamente. Pero nosotros tenemos que ver, o sea, qué principios espirituales hay, entonces aplicarlos a nuestra vida. ¿Ok? Ok, Gloria, pregunte. Sí, yo entiendo por un lado qué es salvación eterna. ¿Qué es salvación eterna? Eterna, para mí es, bueno, dígame usted qué es salvación eterna. Gloria, Porque eterna, la palabra eterna es como muy profunda y Gloria, yo la ya llevo por el dijimos. lado de... ¿Ah? Y yo la llevo por... ¿Cómo? Ya dijimos que era Por eso, sí. Sí, eterna, pero eterna hasta dónde? O sea, el límite de mi eternidad es hasta que me muera. Y yo oigo que es después de la muerte. Entonces yo dije, bueno, ¿me entienden? O sea, eso me pregunta, que la salvación es eterna, pero el eterna para nosotros tiene un límite. O sea, hasta el momento en que yo muera. No, Gloria, pero es así, mira. ¿No? Lo que usted está O sea, pensando. que hay otra vida después de que yo muera, hay otra vida. Póngame cuidado. La salvación, desde el punto de vista de nosotros, es que gracias a la obra de Yeshua, yo tengo una conexión con el Eterno espiritualmente, mi alma está viva, por lo tanto yo, así me muera físicamente, mi alma está eternamente salva. O sea que no va a morir después de que yo me muera. Mi cuerpo ya no sirve, mi cuerpo ya se va, pero mi alma, mi espíritu es eterno. ¿Entiendes? Gracias a la salvación. ¿Gracias a qué? Gracias al plan de salvación revelado en la palabra del Eterno para toda la humanidad. A eso es que se refiere la salvación. Porque es que cuando tú recibes cuando tú has decidido seguir a Yeshua, seguir al Eterno, entonces tu espíritu, entonces ahí es donde hay vida eterna. Porque ya no estás muertos en tus delitos y pecados para toda la eternidad. Porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. Pero ya nosotros no vamos a... espiritualmente no hay muerte. A eso se refiere la salvación. O sea, un ejemplo. Uy, es que tengo aquí esta cosita. Yo, por ejemplo, si yo tengo pecados, pero yo físicamente ahora viva, evito, o sea, cometer más pecados, aunque ya, ¿me entiende? Ahora, yo tengo muchos pecados y entonces trato de revisar y corregir esos pecados. Ahora, viva. Entonces, según eso ya estoy salva. Y después de que mi alma ya está, o sea, yo en el otro lado ya mi alma está, o sea, estoy salva de todas maneras. Peque o no peque, yo estoy salva ya. Ese es el concepto cristiano. Pues grave, pues digo yo. Por eso le decía, Gloria, póngame cuidado, por eso le decía, póngame cuidado.
decide. ¿Cuál es el concepto de la salvación de los cristianos? Es ese que usted acaba de decir. Pero ¿cuál era el concepto, el pensamiento hebreo? El pensamiento hebreo era que ellos son salvos por gracias a Abraham, a que el Eterno lo escogió y los escogió como pueblo. Y la manera que ellos continuaban, guardaban y protegían esa salvación era a través de los mishpot, los preceptos que el Eterno le da a Moche. Entonces, eso es lo que los hebreos pensaban y los cristianos tienen el pensamiento que usted acaba de decir. Entonces, y nos preguntábamos, la pregunta que yo les hice fue, ok, ¿cuál de los dos es el concepto correcto? Entonces les acabo de decir, todos estamos incorrectos. ¿En qué sentido estamos incorrectos? Que no es solo esto, ni es solo esto, son las dos cosas. ¿Por qué? Porque como tú dices, Gloria, que eso es lo que pasa hoy en día. Ah, pues si yo ya estoy salva, ¿para qué me preocupo? Puedo seguir pecando porque en últimas cuando me muera, como yo ya recibí a Yeshua, Pues sí, tengo vida eterna. Ese es el concepto aquí. ¿no? ¿Ves? Por eso, Gloria, por eso le estoy diciendo. Entonces, decía, el pensar solamente esto es un concepto erróneo, pero el pensar solamente esto también es un concepto erróneo. Entonces, ¿cuál es el concepto correcto? Son las dos cosas. Es, si el Eterno me ha salvado, ¿cierto? En esta vida, yo debo, como consecuencia de la salvación, yo debo guardar esa salvación, protegerla, ¿a través de qué? De lo que el Eterno está diciendo que yo debo, cómo lo debo obedecer. Entonces, ahí es donde está el conflicto con la mayoría de los creyentes, que ellos dicen, no, nosotros no tenemos que obedecer nada de lo que hay ahí. ¿Ves? Que por eso estamos viendo esto, porque ¿cuál es la idea? Que nosotros entendamos que así como Él nos ha dado esa salvación, de esa misma manera nos ha separado y nos ha puesto a que nosotros seamos un pueblo separado y diferente para Él, a través de los mispad o los mandamientos que nos da. ¿Ok? Ahora, ya. Una cosa que por eso el concepto de evangelio es importante, tener claro qué es el evangelio. Y aquí esta otra que sí tenía yo la cosita en la lengua, porque cuando me dices del evangelio, acá dice que el evangelio es el relato de vida y bueno, y enseñanza de Jesús. Y acabas de decir ahora que el evangelio no solo es Jesús. Entonces, o sea, me parece como con mucho sentido, según lo que yo he leído, es que no es en el momento de Jesús, sino que el Padre. Es que eso es lo que le estaba mostrando. O sea, porque él primero nació, él primero estaba, por eso se le dice el Eterno. Él estaba antes, después, ahora, y empezó el proceso de salvación con Abraham. Por eso le estoy diciendo, porque es que usted está, Gloria, usted está mirando en el internet la definición, esa es la definición que usted va a encontrar. Por eso yo le dije, nosotros nos vamos a pegar a lo que la palabra dice y cómo el Eterno da las definiciones. No, por eso, o sea, realmente Jesucristo estaba ahí desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. De un principio Él estaba con Dios cuando Dios creó todo. Jesucristo y el Espíritu Santo estaban ahí. Jesucristo sí representa salvación, ¿verdad? Ajá. Pero Él vino aquí al mundo para nosotros, para ser humanos, para los humanos como nosotros, que no seamos, como dice, Él vino, Dios vino como hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Para darlos a nosotros la salvación, que no éramos de esa nación, ¿verdad? Él vino, Jesús vino a salvar, así como estás diciendo, y el Eterno, o sea, el Padre, el de arriba, ¿qué pasa con él? Pues son tres, es el Dios, Espíritu Santo. Él es Dios, Él es el
nuestro Padre, ¿verdad? Pero son los mismos, son tres en uno, Por eso ¿verdad? Yeshua dice, es que lo que pasa es que como usted no ha leído esa parte sobre Yeshua, pero por eso en cada clase que yo les voy dando, Gloria, yo siempre le hago referencia de que ¿qué es Yeshua ahí en esa parte? En esa parte desde el Antiguo Testamento Yeshua está manifestado, pero él se viene a manifestar en carne como hijo cuando viene y nace aquí, ¿entiendes? Y el que habla conmigo, o Y sea, él y yo el tengo una Eterno son relación, uno solo. vale, eso iba a decir yo, si yo tengo una relación, ahora la tengo con el Padre, es el Padre, o sea, el Padre, pero no es Jesús. O Es sí, el Espíritu es el Padre, Es el Santo. Espíritu, Es el Espíritu Santo de Dios, sí. el Espíritu, vale, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y Ahí porque sí él es espíritu. Recuerde que estamos hablando desde el punto de vista espiritual, él es espíritu. ¿Entiendes? Pero Lucy, tú mira, like I'm looking at the Jewish Messianic Bible, ¿verdad? Pero ellos dicen que los cuatro libros, como dijo Judy, son ¿cómo se dice? El Evangelio, ¿verdad? Pero El es la Evangelio. buena noticia de Jesucristo, es la buena noticia de Jesucristo, y la buena noticia es que Dios tiene un plan para salvación para nosotros también, ¿verdad? Él tenía, como dice Luz en Galatians, que por la fe que tenía Abraham, nosotros todos vamos a ser bendecidos, todos los humanos, ¿verdad? Diana, y esa, cuando me dices Jesús Cristo, ¿no? Sí, ella dice, Gloria, usted está aprendiendo a decirle Yeshua y ella se refiere a Jesucristo. Cristo, ajá. Es una sola. Es la misma, ¿verdad? Es Jesús, Yeshua. Sí. Y Cristo es ungido. Eso es decir, que es ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso es Yeshua y es Jesucristo, ¿verdad? Todo el tiempo referamos a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ahora la cojo. Una cosa, algo que les quiero dejar de tarea para que hagamos para la próxima semana, porque como estamos hablando de los mishpot, como los mandamientos, lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos, y esto está en el nuevo pacto, en el pacto renovado o en el Nuevo Testamento, es leer el libro de Santiago. Escriban ahí, leer el libro de Santiago. Son 5 capítulos nomás y es bien cortico. Pero todo lo que nosotros debemos hacer, ahí lo dice. Vamos a leer el libro de Santiago y vamos a compartir sobre el libro de Santiago la primera parte de la clase la próxima semana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ¿qué? Con los mishpot, con los mandamientos, con lo que yo como creyente debo estar haciendo. Y está en el nuevo pacto o en el pacto renovado. ¿Ok? Entonces, anoten ahí leer el libro de Santiago. ¿Está bien? Creo que en la Tanakh, creo que se llama Jacob, el libro de Jacob o Jacob. Está casi al final del libro, casi. After Hebrews, Hebreos. Después del libro de Hebreo. Y estás correcta, Luz, eres Jacob. ¿Cierto que sí? Ahí está como Jacob. Ajá, como sí. Jacob. Entonces, para que leamos esa la próxima semana, ¿ok? Creo que aquí terminé, sí. Voy a parar aquí la presentación. Mientras, eso, venga.